Bienvenido al despertar de la conciencia, tu viaje hacia la totalidad. Descubre el poder de la transformación personal con nuestra plataforma holística. En un mundo lleno de distracciones y ruido, encontrar la paz interior y la conexión con tu ser más profundo se ha convertido en una búsqueda esencial. Te invitamos a explorar nuestra plataforma dedicada al despertar de la conciencia, donde fusionamos sabiduría ancestral con la guía de expertos contemporáneos para ofrecerte una experiencia transformadora y única. Pero te preguntarás, ¿qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia es un viaje, pero es un viaje de autodescubrimiento que abarca todos los aspectos de tu ser, físico, mental, emocional y espiritual. En nuestra plataforma te sumergirás en un universo de conocimientos holísticos que te ayudarán a expandir tu mente y a transformar tu vida. Nuestros pilares fundamentales son el apoyo de profesionales expertos, material de estudio para todos y las diversas técnicas holísticas. Nosotros entendemos que la transformación personal no es un camino lineal. En lugar de un enfoque único, ofrecemos más bien un enfoque integral y completo para abordar la realidad desde múltiples perspectivas. Creemos que al abrazar todas las facetas de tu ser, puedes lograr un despertar de conciencia mucho más genuino y duradero. Únete a nuestra plataforma y comunidad de buscadores de la verdad. Ya sea que estés comenzando un viaje o ya sea que estés en él, nuestra plataforma está diseñada para ti. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y descubre que puedes alcanzar tu máximo potencial, encontrar la armonía interior y vivir una vida mucho más significativa. El despertar de la conciencia es un viaje que vale la pena emprender. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Bienvenido a la revolución de la conciencia. ¿Estás listo para comenzar tu transformación? Regístrate hoy y da el primer paso hacia un despertar de la conciencia que cambiará tu vida. Hola, hola, muy buenos días para todos. Estamos aquí de nuevo en Voces en Conciencia. Me encanta volver a dirigirme a ustedes en este podcast en donde estamos explorando temas holísticos, espirituales, de introspección, de crecimiento y en realidad de despertar de la conciencia. Queridos amigos, hoy nos reunimos para explorar un tema que toca el corazón de nuestra experiencia humana, las heridas de la infancia. En un mundo que a menudo parece estar en constante movimiento, donde las preocupaciones del día a día nos mantienen ocupados, a veces olvidamos que cada uno de nosotros lleva consigo una historia, una narrativa que se tejió en los primeros años de su vida. Las heridas de la infancia son aquellas experiencias emocionales dolorosas que ocurren durante nuestros primeros años de vida. Hablan de los 0 a los 7 años más o menos. Son las cicatrices invisibles que llevamos en nuestro ser, formadas por momentos de abandono, de rechazo, de abuso, de negligencia, de traición o de invalidación. Miren qué palabras tan fuertes. Abandono, rechazo, abuso, negligencia, traición y invalidación. Estas heridas pueden ser sutiles como una brisa o tan penetrantes como una herida abierta, pero todas tienen un impacto profundo en la manera en que percibimos el mundo y en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y obviamente cómo nos relacionamos con los demás. Es importante comprender que estas heridas no discriminan a nadie. No importa nuestra edad, nuestro género, nuestra raza, nuestro estatus social, todos podemos ser afectados por ellas. Las heridas de la infancia no distinguen entre ricos y pobres, ni entre exitosos o desfavorecidos. Pueden manifestarse de diversas maneras en nuestras vidas, desde problemas de autoestima, por ejemplo, y problemas de confianza en uno mismo hasta relaciones interpersonales conflictivas o patrones, no sé, de comportamiento autodestructivos. Sin embargo, debemos recordar que hablar sobre las heridas de la infancia no es para victimizar a nadie. Se trata más bien de empoderarnos. Conocer las heridas nos permite comenzar el proceso de sanación, de liberación y de transformación. Nos brinda la oportunidad de tomar conciencia de nuestros patrones emocionales y comportamientos arraigados y nos da el poder de cambiarlos. Al conocer nuestras heridas de la infancia, nos abrimos a la posibilidad de una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos permite cultivar la empatía y comprender que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas. Nos invita a ser
más comprensivos, más amorosos y más compasivos en nuestras relaciones diarias. Entonces, hoy los invito a reflexionar sobre sus propias heridas de la infancia. Atrévanse a explorar esos rincones oscuros del corazón donde yacen esas memorias dolorosas. Permítanse sentir y sanar. Y recuerden, no están solos en este viaje. Estamos aquí como una comunidad para apoyarnos mutuamente en nuestro camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Hablemos ahora un poquito más, adentrémonos en este tema un poco más profundamente. Los tipos comunes de heridas de la infancia en nuestras vidas a menudo llevamos las huellas de la experiencia que se remontan a nuestros primeros años de vida. Experiencias que pueden dejar una marca duradera o en nuestra psique y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Cuando hablamos de las heridas de la infancia, nos referimos a esos momentos cruciales en los que nuestras necesidades emocionales básicas no fueron satisfechas o peor aún, fueron violadas o transgredidas. Estas experiencias pueden variar en su naturaleza y en su impacto, pero algunas de las heridas más comunes son el abandono, el rechazo, el abuso emocional o físico, la negligencia, la traición y la invalidación. El abandono, esta herida se produce cuando un niño siente que ha sido dejado solo, por ejemplo, física o emocionalmente. Puede ser el resultado de la ausencia física de uno o ambos padres, o puede manifestarse en relaciones interpersonales donde una persona se siente abandonada emocionalmente, incluso cuando la otra está presente físicamente. Este abandono, y eso es algo que yo quiero aclarar, no tiene que ver con un posible abandono real. A veces se trata de simplemente la percepción de estar solo, ¿sí? Segundos o instantes donde mamá no estuvo pueden tener una herida de abandono en mí. Eso lo entraremos a ahondar un poquito más adelante, o mucho más adelante. La segunda herida es el rechazo. El rechazo se produce cuando un niño se siente que no es aceptado o valorado por quienes les rodean. Puede ser resultado de una crítica constante o pronto la comparación con otros o el sentimiento de no ser amado tal como uno es. La siguiente herida es el abuso emocional o físico. Bueno, esta herida se produce cuando un niño es objeto de maltrato verbal, emocional o físico por parte de quienes deberían cuidarlo y protegerlos. Llámese padres, cuidadores, familiares, maestros. Puede incluir insultos, por supuesto, humillaciones, castigos corporales o cualquier forma de violencia física. El siguiente es la negligencia. Bueno, la siguiente herida de la infancia llamada negligencia ocurre cuando las necesidades básicas de un niño como alimento, refugio, educación o inclusive afecto no son atendidas adecuadamente por los adultos a cargo. Puede ser tanto física como emocional y puede dejar cicatrices de manera muy profunda en la autoestima y en la sensación de valía personal. La siguiente herida es la herida de traición y la traición se produce cuando un niño experimenta una ruptura en la confianza en una relación significativa. Por ejemplo, puede ser el resultado de promesas rotas, secretos revelados o cualquier acción que socave la seguridad y la estabilidad emocional del niño. Y finalmente, la invalidación. Esta herida se produce cuando los sentimientos y experiencias de un niño son desestimados o minimizados por quienes le rodean. Puede manifestarse en la negación de la realidad del niño, la ridiculización de sus emociones o la falta de validación de sus experiencias. Estas no son algunas de las formas en las que las heridas de la infancia pueden manifestarse en nuestra vida. Es importante recordar que cada persona es única y que las experiencias de cada uno son válidas y significativas. Al reconocer y comprender estos tipos comunes de heridas de la infancia, podemos comenzar el proceso de sanación y crecimiento personal. Nos invito a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a conocer cómo pueden estar influyendo en nuestras vidas en la actualidad. Bueno, la verdad es que no es fácil de trabajar este tema y es importante entender que debemos partir de tener la mente abierta,
y de tratar de entendernos a nosotros mismos antes de entender al otro. También podemos trabajarlo en nuestros hijos. Sin intención o con intención, alguna de estas situaciones pueden haber generado heridas en nuestros hijos. Así que entremos a ver una a una cada una de esas heridas y hablemos un poquito más profundo para que nos quede más claro. Entonces, la herida de abandono. Comencemos por la herida de abandono. Esta herida es una de las experiencias más difíciles de la infancia, la verdad. Y esta herida puede dejar cicatrices emocionales profundas que afectan nuestra percepción de nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. A ver, el abandono puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de un niño. Puede ser el resultado de la ausencia física, ¿cierto? Puede ser debido a la muerte, el divorcio, la separación o inclusive el trabajo excesivo de los progenitores. También puede ser emocional. No solamente hablamos de ausencia emocional, de ausencia física, hablamos también de ausencia emocional. Entonces, cuando un niño se siente completamente desconectado o ignorado emocionalmente por sus cuidadores, incluso cuando están presentes físicamente. Esta herida puede dejar una sensación de vacío, de soledad abrumadora, que consiste o en realidad persiste mucho más de que la situación real de abandono haya terminado. Y el niño puede sentir que no es digno de amor o cuidado y puede desarrollar una profunda inseguridad en sus relaciones interpersonales. A lo largo de la vida, la herida de abandono puede manifestarse de diversas maneras. Puede conducir a la dependencia emocional porque la persona busca constantemente la validación y la atención de los demás para llevar o para llenar ese vacío interno. O puede llevar a la evitación de las relaciones íntimas por medio de ser lastimado nuevamente, por ejemplo. La verdad es que es importante reconocer que la herida de abandono no se limita a la infancia. Puede persistir en la vida adulta, influyendo en nuestras elecciones, nuestras relaciones y nuestra autoestima. Pero también es importante recordar que la sanación es posible. El primer paso para sanar la herida de abandono es reconocerla y aceptar. Permitirse sentir del dolor y la tristeza que la acompañan es fundamental para el proceso de curación. Es importante buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental que puedan brindar comprensión y empatía durante este tiempo difícil. Entonces, la autoestima y el autocuidado también juegan un papel crucial en el proceso de la sanación. Entonces, cultivar un sentido de valía personal, independiente de las opiniones de los demás, es esencial para liberarse del dolor, y sobre todo del dolor de ese abandono. Practicar el autocuidado regularmente, haciendo cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, también puede ayudar a fortalecer nuestra resiliencia emocional. Finalmente, es importante recordar que la herida de abandono no define quiénes somos. Somos en realidad seres dignos de amor y cuidado. Somos merecedores de relaciones saludables y significativas. Entonces, al enfrentar nuestra herida de abandono, con valentía y compasión podemos liberarnos del pasado y abrirnos a un futuro de esperanza y sanación. Espero que esta idea o esta pequeña descripción de la herida de abandono sea muy útil y muy significativo para ti y has podido tratar de detectar si cuentas con esa herida de abandono. Sin embargo, más adelante hablaremos un poquito más sobre la forma de detectar que tengo la herida de abandono. ¿Listo? Igual, dicen los expertos que es muy normal que tengamos a veces las 5 heridas, pero unas son más fuertes que otras. Unas se presentan más y otras, por decirlo de alguna manera, unas duelen más y otras, pues, no duelen tanto. Vámonos entonces ahora a explicar un poquitico sobre la herida de rechazo. Ya vimos la herida de abandono, vámonos con la herida de rechazo y la verdad es que esta herida puede ser tan profunda como dolorosa y tiene el poder de moldear nuestra percepción de nosotros mismos y la verdad sobre nuestras relaciones con los demás. El rechazo puede ocurrir de muchas formas en la infancia. Muchas veces puede ser evidente, como cuando un niño es excluido deliberadamente de sus compañeros de juego y ridiculizado por sus diferencias, pero también puede ser más sutil, manifestándose en la falta de atención, afecto o validación por parte de los cuidadores. Independientemente de cómo se manifieste, el rechazo deja una marca duradera en el corazón y en la mente de un niño.
puede llevar a una profunda sensación de invalidez y falta de valía personal. Miren que hablamos de esa palabra tan importante, validez, valor. El niño comienza a creer que no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente o lo suficientemente digno de amor y aceptación. Miren qué grave. A lo largo de la vida, la verdad es que la idea de rechazo puede manifestarse de diferentes maneras. Puede llevar a la búsqueda desesperada de aprobación y validación externa, donde la persona busca constantemente la aprobación de los demás para sentirse valiosa. O puede llevar a la evitación de situaciones sociales o relaciones íntimas por miedo a ser rechazado nuevamente. Es importante reconocer que la herida de rechazo no es un reflejo de nuestro valor intrínseco. Otra vez hablamos de valor. No hablamos de ese valor intrínseco como seres humanos. No somos menos dignos de amor y menos dignos de aceptación porque alguien en nuestra vida nos haya hecho sentir lo contrario. La sanación es posible, pero requiere de trabajo y compasión. El primer paso para sanar la herida de rechazo es reconocerla y aceptarla, al igual que la herida de abandono. Entonces, de aquí vamos a partir. Necesitamos reconocer y aceptar nuestras heridas. Luego, debemos permitirnos sentir el dolor y la tristeza que la acompañan porque es esencial para el proceso de curación y es importante recordar que no estamos solos en el viaje. Nuevamente, hay amigos, familiares, profesionales de la salud que están dispuestos a ayudarnos, sobre todo en ese camino hacia la sanación. No olvidemos también aquí, la autoestima y el autocuidado también juegan un papel crucial en la sanación. Entonces, ese valor nuevamente que nos da el autoquerernos, el autoayudarnos, el autocuidado regular, el escucha, el aceptación, creo que es la clave para sanar. No, si no estas, pensaría que todas las heridas. ¿Listo? Ahora vámonos con la herida, ya luego de haber tenido la herida de abandono y la herida de rechazo, vámonos con la herida de abuso. Bueno, aquí vamos a entrar en terreno resbaloso, diría yo. Aquí pueden haber arenas movedizas metidas acá, así que vamos a tener mucho cuidado al hablar lo más objetivo posible que podamos de las heridas. Y esta por sobre todas. Entonces, la herida de abuso, aunque si uno se pone a pensar al final, cualquier herida, dependiendo de su magnitud, debe ser tocada con pincitas, pero esta quiero tocarla especialmente con pinzas, porque la palabra abuso trae una connotación muy fuerte, pienso yo. Entonces, la herida de abuso, esta experiencia, pensaría yo, una de las más devastadoras y dolorosas que puede experimentar un niño podría dejar cicatrices profundas que puede afectar todos los aspectos de su vida. Entonces, el abuso puede tomar muchas formas. Podemos hablar de abuso físico, abuso emocional o abuso sexual. Puede ser perpetuado por miembros de la familia, por cuidadores, por figuras de autoridad o extraños. Sin importar quién sea el perpetuador, el abuso deja un impacto duradero, tanto en la mente y en el corazón del niño. Entonces, el abuso físico, por ejemplo, cualquier persona que ah, involucre o utilice la violencia física como golpes, patadas, quemaduras, cualquier acto que cause dolor o lesiones físicas, este tipo de abuso no solo deja de cicatrices físicas, sino que también puede literal acabar con la autoestima y el sentido de seguridad de un niño. El abuso emocional, por su parte, el uso de palabras y acciones para humillar, denigrar o controlar al niño, puede incluir insultos, amenazas, manipulación emocional o cualquier comportamiento que cause angustia psicológica a ese niño. El abuso emocional puede ser igual de perjudicial que el abuso físico y puede dejar cicatrices, en este caso serían invisibles, que persisten mucho después de que las heridas físicas hayan sanado. Y luego el abuso sexual, bueno, es quizás el tipo más devastador de abuso, involucra cualquier forma de actividad sexual con un niño, incluyendo el contacto físico, la exposición indecente, el exhibicionismo, el abuso verbal o cualquier otra forma de explotación sexual.
El abuso sexual no solo causa daño físico e emocional de inmediato a un niño, sino que también puede dejar secuelas psicológicas duraderas que pueden afectar la salud mental y emocional de un niño en su vida adulta. Es importante reconocer que el abuso no es culpa del niño. Ningún niño merece ser víctima de abuso y ningún adulto tiene derecho a infligir daño físico, emocional o sexual a un niño. Es fundamental que las víctimas de abuso sepan que no están solas y que hay ayuda disponible para ellas. El proceso de sanación del abuso puede ser largo y difícil, pero es posible. Es importante buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales nuevamente. Y bueno, la terapia es una herramienta invaluable para abordar el trauma del abuso y obviamente para aprender a sanar y reconstruir una vida después de un trauma. La verdad es que al enfrentar la herida de abuso con valentía y compasión, podemos liberarnos del pasado y abrirnos al futuro con esperanza y sanación, porque ningún niño merece vivir con el peso del abuso, y menos con el peso del abuso en sus hombros que le impide continuar, que en realidad continúa, pero como con una maleta llena de piedras. Y cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar a aquellos que han sido víctimas de abuso a encontrar el camino hacia la recuperación y la renovación. Bueno, no es fácil trabajar las heridas de la niñez, como se han dado cuenta, pero vamos una a una y ya hemos hecho 3 de ellas y vamos por la cuarta. En este caso, vamos a hablar de una especial que se llama la negligencia ahora. Entonces, la verdad es que la herida de la negligencia, a diferencia de otras formas de abuso más visibles, la negligencia es, ¿cómo podría describírselos? Es como la falta de cuidado y atención por parte de los cuidadores, no necesariamente progenitores, no necesariamente padres. Tiene que ser simplemente cualquier cuidador que pueda tener consecuencias devastadoras en el bienestar y emocional en el bien, estoy enredada, para el bienestar emocional y psicológico del niño, cualquier desatención. Pues, la negligencia puede tomar muchas formas, desde la falta de atención física básica hasta la falta de apoyo emocional y afecto. No crean que solamente va en atención física. Entonces, esta herida puede manifestarse, por ejemplo, en la falta de alimentos adecuados, también en la falta de refugio, de supervisión, de educación, de atención médica, inclusive de estabilidad emocional. La negligencia puede ser tanto activa como cuando los cuidadores deliberadamente descuidan las necesidades del niño, como pasiva. Cuando los cuidadores no son conscientes o no pueden satisfacer las necesidades del niño debido a problemas personales o circunstancias difíciles. A ver, independientemente de su forma, la negligencia deja una marca duradera en la niña, en la vida del niño y puede generar sentimientos de abandono. Entonces, la herida de negligencia puede causar herida de abandono y en este caso tendríamos dos heridas juntas, ¿cierto? También podría sentirse desamparado o generar mucha inseguridad en el niño. Los niños que experimentan negligencia pueden sentir que no son dignos de amor o cuidado. Pueden desarrollar una profunda sensación de desconfianza en los demás y en el mundo que los rodea. Así que si usted tiene algunos de estos síntomas o se identifica con estas heridas de abandono, con esta sintomatología, con esta descripción que estamos hablando, inclusive lo ven sus hijos, lo ven en sus alumnos, va identificando mm, cada una de esas heridas para tratar de comenzar el proceso de sanación, tanto con usted mismo como con los demás. Entonces, a lo largo de la herida de negligencia puede manifestarse de diversas maneras. Puede resultar en problemas de apego, relaciones interpersonales inestables, así como en dificultades para regular las emociones y el estrés. Los niños que experimentan negligencia también pueden tener dificultades académicas y problemas de salud física y también salud mental. Es importante reconocer que la negligencia no siempre es intencional por parte de los cuidadores. A menudo los cuidadores están luchando con sus propias dificultades y con sus propios desafíos personales, lo que dificulta su capacidad de satisfacer las necesidades del niño de manera adecuada. Sin embargo,
Esto no excusa el impacto que la negligencia puede tener en la vida de un niño y la importancia de abordarla de manera efectiva. Entonces, obviamente estaría también, puede ser un proceso largo para sanar, pero, y puede ser difícil, pero no es imposible. Y también se utiliza la terapia, que puede ayudar y beneficiar, y el apoyo entre familia, amigos y profesionales, eh, puede minorizar los efectos del trauma y aprender, pueden de cierta manera a reconstruir una base sólida para un nuevo bienestar emocional y psicológico. Entonces, al enfrentar la herida de negligencia con valentía y compasión, la verdad es que sí podemos liberarnos del pasado y abrirnos a un futuro de esperanza y sanación. Cada niño merece sentirse amado, cuidado y valorado. Y cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar a crear un mundo donde eso sea una realidad para todos. Finalmente vamos entonces con la última herida, la traición. Definitivamente, cada vez que hablo de las heridas de la infancia y que recuerdo cada una de ellas, hay unas que tienen una connotación, un peso mucho más fuerte en mí, otras no tanto. Digamos que yo las llevo trabajando un tiempo, sin embargo, al recordarlas es como si esas heridas vinieran a decirme algo, vinieran a darme un mensaje. Entonces, cada vez que hablo de esto, cada una de las palabras tiene un impacto que ha venido siendo menor con el tiempo. Y a eso voy, porque ha sido doloroso y difícil sobrellevar cualquiera de estas heridas en mayor o menor medida, por decirlo de alguna manera, pero creo que todas hay que aprender a lidiar con ellas, a identificarlas, inclusive a vivir con ellas desde el reconocimiento de mi herida y desde mi trabajo diario hacia aprender de ella, lidiar con ella, cuidarla, protegerla y superarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, vámonos ahora con la herida de la infancia de la traición. La verdad es que la traición es una experiencia dolorosa que puede ocurrir en diferentes formas y contextos. Entonces, siempre deja cicatrices emocionales profundas en aquellos que la experimentan. La traición puede ocurrir en relaciones personales, profesionales, comunitarias, puede ser perpetuada por amigos, por parejas, por familiares, por colegas de trabajo, con nuestros padres, por nuestros hijos o figuras de autoridad. Y puede manifestarse de muchas formas, desde la confianza rota hasta una mentira o la revelación de secretos, la infidelidad o cualquier otra acción que rompa la confianza y la seguridad emocional de una persona. Independientemente de su forma, la traición es una experiencia devastadora que puede causar un profundo dolor emocional y psicológico. La persona que es traicionada puede experimentar sentimientos intensos de ira, tristeza, confusión y la verdad una sensación abrumadora de pérdida y desamparo. La traición puede hacer que la persona se cuestione nuevamente su valor. Por eso les hice súper hincapié al inicio de este tema, de que miraran esa palabra, valor, valía. Y la verdad es que también puede afectar muchísimo la autoestima y la capacidad de confiar en los demás en el futuro. ¿Sí? Es muy normal que estas personas tengan, digamos que mucha desconfianza. La herida de traición puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Entonces puede resultar en dificultades para establecer y mantener relaciones saludables, así como una sensación de hipervigilancia y desconfianza hacia los demás. Ya usted supongo que ha detectado muchas de esas heridas en usted y en otros. A veces es más fácil detectarlas en otros que en uno mismo. También puede generar una tendencia a cerrarse emocionalmente, a aislarse para protegerse de futuras heridas. Es importante reconocer que la traición no es culpa de la persona que la experimenta. Nadie merece ser traicionado y la responsabilidad de la traición recae netamente en el perpetuador, no en la víctima. Sin embargo, es natural que la persona que ha sido traicionada se sienta herida y necesite tiempo para sanar. El proceso de sanación de la herida de traición puede ser igual, largo y desafiante, pero también es posible.
Necesita y es fundamental permitirse sentir y procesar esos sentimientos asociados con esa traición y en lugar de reprimirlas o negarlas, pues trabajarlas, ¿cierto? La práctica del perdón también puede ser una parte importante en el proceso de sanación. La verdad es que perdonar no significa olvidar o justificar la traición, sino realmente trata de liberarse del peso emocional que conlleva. El perdón puede ser un acto, la verdad, poderoso de autoliberación, permitiendo que la persona traicionada deje ir ese dolor y la amargura que ha mantenido atrapada en el pasado. Era como la maleta que hablábamos antes que estaba llena de piedras, es como si te permitieras dejar las piedras en algún lugar, entregarlas e irte con tu maleta vacía y continuar. O sea, literal habla de un antes y un después, de un dejar ir. Al enfrentar la herida de traición con valentía y compasión, podemos liberarnos de todo ese dolor del pasado y abrirnos a un futuro de esperanza y sanación. Miren, una de las cosas que yo aprendí y he aprendido y recuerdo todo el tiempo es que al trabajar las heridas de traición, las heridas de rechazo, las heridas de abandono, la herida de negligencia, bueno, las heridas de la infancia, uno logra, de cierta manera, ver las situaciones que antes no veía de esa manera, verlas diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero? Es posible que el hecho de que ya no tengas la herida, no sé si a muchos les ha pasado, pero normalmente cuando los lastimamos físicamente, cualquier herida que nos hagamos físicamente, no entendemos la importancia de ese órgano, de esa parte de tu cuerpo hasta que duele. Y duele es porque te la lastimas todo el tiempo, porque te la tocas todo el tiempo, porque todo el tiempo te das cuenta que la necesitas usar y te duele. Entonces, las heridas de la infancia, yo las veo igual. Entonces, es como si yo tuviera, por ejemplo, 5 heridas de la infancia y cada herida de la infancia estuviera en uno de mis dedos de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, si me duele el dedo índice para cosas que haga y el dedo índice está con dolor, obviamente me lo va a estar recordando. Si yo la he sanado, pues aunque mi dedito nunca va a volver a ser igual, pudiera haber sanado, ya no tener cicatriz, cada vez que mueva ese dedito me puede recordar que tengo esa herida, así que voy a tener que tener cuidado con ese dedito al utilizarlo. Pero si tengo mis 5 dedos doliendo, cada vez que cualquier cosa suceda, cualquier persona venga, me recordará alguna y me toca usar uno de mis dedos, me recordará esa herida y yo reaccionaré con ese dolor, con ese malestar, con esa incomodidad. A diferencia de si les he permitido sanar correctamente y mis deditos, a pesar de tener las cicatrices, tengan simplemente el recuerdo de una cicatriz, ya no el dolor como tal. Esa parte me parece súper importante, la verdad. Y yo creo que eso nos permite ver la herida, las heridas de la infancia de manera diferente, nos permite ver las heridas como simplemente una cicatriz que ya sanó o que necesito sanar o que necesito abrir y volver a cuidar y limpiar y luego para que se convierta en un recuerdo de algo que he superado. Y eso me parece tan importante y me parece tan interesante y me parece que es clave en el momento en que nos permitimos vivir ya con un tema sanado, por decirlo de alguna manera, o como para poder darle o pasar la página, como dice. Bueno, vámonos entonces con la siguiente y última herida. La verdad es que esta la llamamos invalidación y la invalidación es una experiencia en la que los sentimientos, las experiencias y las necesidades emocionales de una persona son desestimados, minimizados o ignorados por otros. Entonces, esta forma es una forma de rechazo emocional. Puede dejar cicatrices invisibles pero profundas en el alma de aquellos que las experimentan. La invalidación puede ocurrir en diferentes contextos y relaciones desde la infancia hasta la edad adulta. No crean que pasa solo en la infancia. Y estas heridas no crean que solamente pasan en la infancia, pasan también en la vida adulta y nos pasan todo el tiempo. Pero pues unas duelen más que otras, ¿verdad? Puede ser realmente esta herida causada también por padres, por cuidadores, por parejas, por amigos, por colegas de trabajo, incluso por la sociedad en general. Puede manifestarse de diferentes formas. Desde la negación abierta a los sentimientos de una persona hasta la ridiculización de sus experiencias emocionales o la falta de validación de las necesidades.
Entonces, independientemente de su forma, la invalidación es una experiencia dolorosa que puede afectar profundamente la autoestima, la autoconfianza y el bienestar emocional de una persona. Entonces, la persona que es invalidada puede sentirse incomprendida, invisible o sin importancia. Puede comenzar a dudar de sí misma en sus sentimientos y de su valor como ser humano. La herida de invalidación puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Entonces, puede resultar en una sensación de desconexión emocional, donde la persona se siente completamente desconectada de sus propios sentimientos y necesidades. También puede generar problemas de autoestima y confianza en sí mismo, así como dificultades para mantener relaciones saludables. Es importante reconocer que la invalidación no es culpa de la persona que lo experimenta, ¿cierto? Pero no hablemos de culpa, de culpa, no hablemos de juicios, no hablemos de quién me hizo y quién no me hizo. Porque si yo me quedo desde la víctima, desde desde fue él, te culpo, te culpo, te culpo, pues no voy a tener nunca eh, la valentía para trabajarme, para trabajarlo y para sanarlo. Tengo que salir de ser víctima para empezar a hacerme responsable de algo, ¿verdad? Entonces, nadie merece ser tratado con falta de respeto o insensibilidad. La responsabilidad de la invalidación recae en aquellos que no pueden o no están dispuestos a reconocer y validar los sentimientos y las experiencias de los demás. Entonces, todas estas heridas de la infancia, obviamente, en la infancia dolieron más porque confiábamos en nuestros cuidadores, en nuestros padres, en las personas adultas, y estas heridas generaron un impacto mucho más fuerte. Hoy en día, siendo adultos, seguramente, si actuamos desde la herida que aún duele, pues reaccionaremos igual que cuando dolió cuando éramos niños. Ahora, si la hemos trabajado, reaccionaremos con algo como adultos. Y entonces podemos hacernos cargo, salir del rol de víctimas y trabajarla, sanarla, perdonar, continuar, dejarlo atrás y simplemente que nos recuerde de dónde venimos. Entonces, el proceso de sanación de la herida, de invalidación, es posible también, es largo, hay que identificarlo. Y es fundamental permitirse sentir y validar los sentimientos y necesidades en lugar de reprimirlos y negarlos. No lo vamos a dejar de decir, no lo vamos a dejar de recalcar. La verdad, él también, al igual que buscar apoyo de familiares, de profesionales, nos ayudará durante este tiempo difícil. Entonces, es importante que entendamos que todas estas heridas de la infancia nos ayudará a sentirlas mucho menos vivas si nos permitimos practicar la autoaceptación, el autocuidado. Nuestro valor, que nos lo hemos recalcado durante todo este conversatorio, bueno, este podcast. Cultivar el valor personal, independientemente de las opiniones de los demás. Hoy ya soy adulto, hoy ya asumo mis heridas, ya me hago cargo. Es importante entender que me hago cargo. Pero tengo que autocuidarme, autoaceptarme, autorregularme, autocomprenderme, autoamarme, autosanarme. Ya no puedo esperar desde el victimismo a que alguien lo haga por mí porque ya no soy un niño, ahora soy un adulto y me hago cargo. Entonces necesito hacer cosas para sentirme bien conmigo mismo y también para, obviamente, fortalecerme, para fortalecer esa autoestima, para fortalecer mi resiliencia emocional. La verdad es que cada uno de nosotros merece sentirse vistos, escuchados, validados en nuestras experiencias emocionales. Y cada uno de nosotros tiene el poder de crear un mundo donde eso sea una realidad para todos. Bueno, el impacto de las heridas de la infancia en la vida adulta es muy, muy grande. Nuestra infancia, ese periodo temprano de nuestras vidas es fundamental para moldear quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La verdad es que las experiencias que tenemos durante esos años formativos pueden dejar una marca, llamémosla indeleble en nuestro ser, afectando nuestra forma de pensar, sentir y actuar mucho más allá de la niñez.
Entonces, las heridas de la infancia, ya sean causadas por el abandono, el rechazo, el abuso, la negligencia, la traición o la invalidación, pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida adulta, y estas heridas pueden afectar todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones interpersonales hasta nuestra autoestima, nuestra salud mental, emocional, incluso nuestras creencias y valores fundamentales. Una de las formas en que las heridas de la infancia pueden manifestarse en la vida adulta es a través de problemas de autoestima y confianza en uno mismo. Vamos a hacer más adelante un podcast, yo creo que sobre la autoestima y la confianza, sobre entender un poquitico sobre la autoestima también, y el autocuidado, la confianza en nosotros mismos. Creo que son temas muy importantes para trabajar, pero muy densos. Así que seguramente vamos a tener que hacer algo bien especial para trabajarlos. Bueno, las personas que han sido heridas en la infancia pueden llevar consigo una profunda sensación de inseguridad. Lo habíamos hablado también, ¿verdad? Muchas personas siendo inseguras de sí mismos, sintiendo falta de valía personal, lo que puede afectar obviamente su capacidad para establecer y mantener relaciones saludables. Inclusive puede afectar también su capacidad para alcanzar metas y perseguir sus sueños. Entonces, las heridas de la infancia pueden influir en la forma en que nos relacionamos con los demás. Las personas que han sido heridas pueden tener dificultades en establecer límites saludables, en expresar sus necesidades y emociones de manera efectiva. Pueden experimentar dificultades en las relaciones interpersonales, tanto en amistades como en relaciones románticas, lo que puede llevar a la soledad y el aislamiento emocional. Las heridas de la infancia también pueden afectar nuestra salud mental y emocional en la vida adulta. Las personas que han sido heridas pueden experimentar ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático u otros problemas de salud mental graves como resultado de su trauma infantil. Pueden creerlo, pueden imaginarlo. También pueden recurrir a mecanismos de afrontamiento poco saludable, por ejemplo, como el abuso de sustancias o el comportamiento autodestructivo. Y esto con el fin de hacerle frente al dolor emocional que ellos llevan consigo. Entonces es importante reconocer que el impacto de las heridas de la infancia no es permanente ni inevitable. Entonces, es algo que tenemos que tener súper claro, porque aunque el dolor puede ser súper profundo y el camino a la asociación puede ser difícil, la recuperación sí es posible, pero necesita uno el cuidado adecuado, la introspección y el trabajo terapéutico, porque por medio de eso podemos liberarnos del peso del pasado y abrirnos a un futuro de esperanza, sanación y renovación. El primer paso para sanar las heridas de la infancia ya lo hemos aprendido, ya hemos entendido que debemos partir de reconocer y aceptarlas, que debemos permitirnos sentir el dolor y la tristeza que nos acompaña, porque es fundamental para comenzar el proceso de curación. Es como ir al médico. A mí bueno, yo tuve en una ocasión una herida muy grande en el codo. Estaba en la ducha, me abrí el codo y algo que entendí yo de ese momento es cómo, bueno, me abrí, me tuvieron que coger puntos y entendí el proceso de sanación de la herida. Entonces, cuando llegué a la clínica a que me suturaran, la persona que me atendió me lavó la herida como si estuvieran lavando ropa percudida en un río. Cero tacto, cero suavidad, mejor yo me lavó. No saben lo que me dolió, no me ha puesto nada para el dolor. Obviamente fue un dolor impresionante, pero lo que entendí es, y lo que ella me dijo, yo le dije como que me duele demasiado, ella me dijo como sí, es que hay que lavar muy bien la herida para evitar que se infecte. Entonces muchos de nosotros sanamos esas heridas con infección, las cerramos y no las limpiamos o las lavamos bien o no les hicimos el debido cuidado y ellas están infectadas. Y obviamente una herida infectada nunca sana, porque el tejido por dentro está dañado. Aunque por fuera no pareciera haber, o no pareciera haber herida, por decirlo de alguna manera, o no pareciera estar mal, llega un momento en que va a empezar a doler de nuevo o constantemente duele y pues se va a inflamar, de pronto se va a infectar y de pronto va a tener usted que abrir nuevamente la herida, limpiarla correctamente y luego sí cerrarla.
No le agradezco para nada a esa enfermera que me haya lavado de esta manera porque me dolió terrible, pero entiendo, o al menos me hizo entender la importancia del cuidado excesivo de una herida, preciso cuando más está doliendo. Y eso a mí me da una analogía muy hermosa y es cuando más duele la herida, es cuando más necesitas limpiarla, cuando más necesitas cuidarla, cuando más necesitas eh, llevarla a su límite para que ella no vuelva a recordarte el dolor que tuviste y puedas avanzar y ella pueda sanar completamente, ¿cierto? Finalmente, recordemos que las heridas de la infancia no nos definen. No importa cuál de todas estas heridas de la infancia tengamos, cuál más o cuál menos, cuál hemos trabajado o cuál no. Es un camino diferente para todos. Somos seres dignos de amor y compasión y respeto. Y cada uno de nosotros tiene el poder de sanar y crecer más allá de nuestro pasado. Al enfrentar nuestras heridas con valentía, con compasión, podemos transformar nuestro dolor en fuerza, nuestra tristeza en sabiduría y nuestra oscuridad en luz. Esto yo creo que podríamos cerrar el podcast con esas palabras, ¿cierto? Sin embargo, todavía hay mucho por decir sobre las heridas de la infancia. Es importante entonces entender que si el primer paso es el reconocimiento de las heridas y la reflexión y esas experiencias pasadas que pueden haber dejado ese dolor emocional, todo esto puede implicar mirar hacia atrás en nuestra infancia y examinar esas relaciones con nuestros padres, cuidadores y otras figuras importantes de nuestra vida. Podemos preguntarnos si hubo momentos en los que nos sentimos abandonados, rechazados, abusados, descuidados, traicionados o invalidados. Es importante recordar que estas experiencias pueden haber sido evidentes o sutiles, pero aún así pueden haber dejado una marca profunda en nuestro ser. No estamos hablando de que la gente nos hubiera hecho esas heridas intencionalmente, ni entrar a culpar a los demás por esas heridas. Se trata simplemente de trabajarnos. Una vez que hemos identificado esas experiencias, es importante tomarnos el tiempo para, llamémoslo, reflexionar sobre cómo nos han afectado esas heridas, cómo han influido estas experiencias en nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. ¿Qué patrones de comportamiento y pensamiento han surgido como resultado de estas heridas? Entonces, la autorreflexión honesta y compasiva nos permite comprender cómo las experiencias pasadas continúan impactando nuestra vida en el presente. Entonces, reconocer los patrones de comportamiento y pensamiento relacionados con esas heridas de la infancia sería el siguiente paso en el proceso de reconocimiento. Esto puede implicar observar cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, por ejemplo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Podemos preguntarnos si tenemos la tendencia a evitar el conflicto debido al miedo al rechazo, o si nos esforzamos constantemente por demostrar nuestro valor a los demás debido a una sensación de invalidez interna. Estos patrones pueden ser sutiles y difíciles de detectar, pero al reconocerlos, o sea, al reconocerlos, literal, reconocerlos, ya lo conocemos, lo reconocemos, lo volvemos a recordar, podemos comenzar el trabajo para cambiar. Es importante recordar que el reconocimiento de las heridas de la infancia no es fácil, ni rápido, ni es para siempre. Puede llevar tiempo y esfuerzo, mucho dolor. Pero eso nos ayudará a reconocer cómo han influido en nuestra vida y cómo están influyendo hoy en el presente y cómo queremos que influyan mañana. Sin embargo, es un paso crucial en el camino hacia la sanación y el crecimiento. Una vez hemos reconocido nuestras heridas y los patrones de comportamiento y los pensamientos asociados a esa herida, llevaremos prácticamente un porcentaje bien avanzado del camino.
ya estaremos un paso más, un escalón más subido en la escalera que tenemos de vida para llegar a nuestra meta. Entonces, es momento de dar el primer paso, ¿cierto? A ver, hay algo que quiero hablar ahora y es el proceso de sanación de las heridas de la infancia que hemos estado trabajando anteriormente, pero quisiera hablar este tema desde entender que el proceso de sanación no es lineal. Es importante entender que habrá altibajos en el camino, que puede llevar tiempo, esfuerzo, que de pronto no se van a ver resultados inmediatamente, que de pronto no verás resultados tangibles, pero con perseverancia, compasión y determinación podemos liberarnos de ese dolor del pasado y abrirnos a un futuro de esperanza, amor y realización. Ahora, las estrategias de sanación y las herramientas poderosas para la sanación, no olvidemos y lo recalcamos nuevamente. Entonces, terapia, si la necesitan, si la requieren. Ya hoy en día no es solo para los loquitos. La práctica del perdón, ¿cierto? Es importante también aprender a generar el estrés de manera efectiva. La verdad es que el estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud física y emocional de todos, por lo que es importante también desarrollar habilidades de afrontamiento saludables para manejarlo. O sea, cuando yo me estoy sintiendo estresada, ¿qué tipo de habilidades de afrontamiento voy a aplicar? ¿Qué hice en el pasado? ¿Qué hago hoy y qué quiero hacer en un futuro, sea mañana o sea en el futuro inmediato, que me ayude a manejarlo de manera diferente? Y obviamente esto incluye temas de respiración, temas de mindfulness, práctica de hobbies, o inclusive buscar apoyo o respiración o la técnica que quieras, ¿no? Pero es tratar de encontrar también mi manera, cuál es mi lugar, ¿cierto? Porque yo obviamente puedo trabajarme con terapia, puedo decir que perdoné, que ya trabajé, que liberé, que ya no me siento resentido, que ya no estoy amargado, que ya puedo avanzar, porque ya saben que el perdón causa todas esas cosas en negativo. Entonces yo al perdonar a los demás y a perdonarme a mí mismo, también me abro a la compasión y a la paz interior que son fundamentales en mi sanación, pero no sin olvidar obviamente que cada vez que ocurra otro estrés similar, parecido, pues yo ya tengo mi estrategia de manejarlo, ¿cierto? Y obviamente no hacerlo solo, es importante brindar con apoyo, porque es que a pesar de que somos seres individuales, venimos solos y nos vamos solos, pues venimos a un mundo en donde el mundo está para relacionarnos, ¿no? Entonces es importante recordar que la sanación emocional es un proceso continuo, es un proceso personal, es un proceso individual, pero que también se puede apoyar en los demás y en grupos especializados o personas específicas, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que funciona para una persona puede que no funcione para otra y está bien probar diferentes enfoques hasta encontrar lo que funciona mejor para cada uno, sobre todo para nosotros. Lo más importante entre todas estas estrategias es ser paciente. O sea, y ser paciente no es ser paciente de clínica, ser paciente es premiarnos los pequeños avances y ver que no duramos un montón de años viviendo sobre esas heridas y ahora de un momento para otro ya se desaparecen, ¿no? Ya, definitivamente como si no las hubiera tenido. No, el perdón no es olvidar, la sanación no es olvidar, literal es avanzar, yo tengo una anécdota hermosísima que la escuché, en realidad es una fábula, y hablaba de una persona que está enferma y en busca de médicos. Entonces llega a unos consultorios y se da cuenta que en la parte de afuera cada médico tiene encendidas unas velas. Entonces pregunta por qué cada médico tiene velas encendidas. Entonces extrañamente encuentra que uno tiene 300 velas, el otro tiene 100 velas, el otro tiene 50 y hay uno que tiene una sola vela.
Entonces se pregunta y dicen, ¿por qué tiene estos médicos encendidos velas? ¿Con qué tendrá que ver? Cuando hace la pregunta le dicen, mire, cada una de esas velas es un paciente que ha fallecido con ellos. Es una persona que ha perdido la vida en mano de ellos. Entonces, obviamente, el enfermo dice, no, pues yo me voy a ir a tratar con el que tiene solo una vela. Y llega a donde está el médico y le dice, oiga, yo lo felicito, no puedo creer que usted tenga solo una vela. Y le dice, ¿de qué habla? Extrañado, le dice el médico, ¿de qué está hablando? Yo llegué ayer. Los demás médicos que están ahí, el que tiene más velas es el médico, el mejor médico, el más experimentado, el que lleva más años. Mm, y cada vela le recuerda a él un error que cometió. Por lo tanto, son errores que no va a cometer con usted. Y ahí yo quedé fría. Dije, wow, tratando de evitar irnos con el médico de 200 velas prendidas, nos vamos con el de una vela prendida, sin entender que el de una vela prendida simplemente hablaba de un tiempo menor, de poca experiencia y no de un resultado mejor. Y tampoco nos hablaba de quién lo hiciera mejor y peor. Se trataba de que el que tenía más velas prendidas era errores que ya había cometido, que no iba a volver a cometer conmigo. Y que la persona que tenía una sola vela posiblemente necesitaría cometer esos o más errores para llegar a ese mismo nivel. Entonces, ¿con qué tipo de médico te quieres trabajar? ¿Con uno que acaba de comenzar, que no ha tenido velas? ¿O con uno que tiene muchas velas prendidas? A consecuencia de su trabajo, de su experiencia. Entonces, yo hoy decidí, yo ya no tengo muertes en mi vida. Yo tengo velas prendidas que me recuerdan un error que no voy a volver a cometer. Entonces, para mí son velas prendidas de experiencia, velas prendidas de esperanza. Eso es para mí. Por eso esa Paula me gusta tanto. Bueno, hemos hablado muchísimo de estas heridas. La verdad es que me siento muy contenta de este capítulo. Creo que es importantísimo ver cada una de estas heridas desde diferentes puntos de vista. Me gustaría también hablar un poquitico ahora para terminar de la terapia. Entonces, la terapia proporciona un espacio seguro y de apoyo donde podemos explorar nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias pasadas con alguien que no nos conoce, que es profesional en el tema, que tiene experiencia, que tiene esas 200 velitas prendidas de otros pacientes, de otras personas que hoy serán consejos para ti. Entonces, la terapia ofrece una variedad de enfoques y modalidades diseñadas para satisfacer las necesidades de cada uno. Entonces, la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, o la terapia de juego, o la terapia de arte y más, porque hay una amplia gama de opciones disponibles para aquellos que busquen apoyo en un proceso de sanación emocional, son fortalezas, son herramientas. Y la virtud de la terapia es la capacidad que tiene para proporcionar un espacio seguro para que nuestros pensamientos y emociones sean liberados sin miedo al juicio o a la crítica. Entonces, el terapeuta normalmente actúa como un guía y se trata de que sea compasivo y empático, de que nos ayude a navegar por nuestras experiencias pasadas y a encontrar formas saludables de hacer frente a nuestros desafíos emocionales, de hacer, de enfrentar. Entonces, la terapia nos proporciona herramientas y habilidades prácticas que podemos aplicar. Por ejemplo, puede que nos enseñen respiración, relajación, resolución de problemas, no sé, comunicación efectiva. También nos ayuda a desarrollar habilidades, a manejar el estrés, a, no sé, los desafíos, las relaciones difíciles. Entonces, la terapia ofrece una oportunidad única para profundizar en nuestro autoconocimiento y comprensión de nosotros mismos, que era una y que es una de las claves después de detectar que tenemos heridas de la infancia, ¿cierto? Y de la sanación de nuestras heridas de la infancia.
Entonces, a través de la exploración de nuestras experiencias pasadas, llamémoslas velitas en este caso, velas encendidas, o llamémoslas creencias, o llamémoslas patrones de comportamiento, podemos ganar una mayor conciencia de cómo nuestras heridas emocionales nos han afectado y qué pasos podemos tomar para sanar y crecer. Entonces, es importante recordar que la terapia no es solo para aquellos que enfrentan problemas graves. Y tampoco solamente para los que están mal de la cabeza o tienen problemas de salud mental. Todos podemos beneficiarnos de la terapia. Y hoy en día todo el mundo toma terapia todo el tiempo, diferentes tipos de terapia. Hay desde las científicas, técnicas holísticas o simplemente el hecho de una conversación y un café o un silencio. Todo es terapia, ¿cierto? Ya sea que estamos lidiando con algo cotidiano, con un estrés básico, problemas de relaciones, problemas con nuestra pareja, problemas con nuestros hijos, con nuestros amigos, problemas con nosotros mismos, dificultades laborales o simplemente buscando un espacio para reflexionar y crecer como individuos, es importante que contemplen la terapia. Entonces, al embarcarnos en el viaje de la terapia, es importante ser paciente y compasivo con nosotros mismos, porque ya queremos entrar con una sesión y salir, pues mejor dicho, como nuevos. La sanación emocional no ocurre de la noche a la mañana. Si la sanación física no ocurre de la noche a la mañana, la emocional sí que menos. Y puede llevar tiempo y esfuerzo de resultados tangibles, pero con la ayuda y el apoyo adecuados podemos superar nuestros desafíos emocionales. Y sí, vivir una vida plena y significativa. Sí, sí se puede vivir una vida plena y significativa, partiendo de heridas emocionales, las tengas sanadas, no sanadas, te ames, no te ames, tengas autoconciencia, autoconocimiento, autoestima, no lo tengas, sí se puede. Y obviamente la terapia te ayuda a no hacerlo solo y a no tomarte tanto tiempo también, porque a veces haciéndolo solo nos tomamos más tiempo porque no conocemos el camino, entonces vamos a ciegas. Con un profesional, pues creo que el camino al menos es recto. No sé si más corto, posiblemente no. Posiblemente sea más largo, pero será lineal. O no llamémoslo lineal en realidad. Digamos, será sin pérdida, será sin vacío, será con una mano, será con una compañía, será como una guía, porque sí, efectivamente el camino para la sanación no es lineal para nadie. Entonces, digamos que podríamos hablar de lineal, pero con baches. O podríamos hablar de lineal, pero con stops, con agua, con sentarnos, con vista, ¿no? Podemos hablar de un camino en donde no necesariamente tiene que ser en el desierto, ¿cierto? Puede ser un camino con paradas y llevadas y sanadas y agua y descanso, etc, etc, etc. Bueno, em, que obviamente desde el inicio hemos estado hablando que así podemos trabajar nosotros mejor nuestra sanación y nuestro camino y nuestro continuar. Bueno, muy bien. Ahora hablemos del perdón. Habíamos hablado del perdón, pero muy por encimita. Y es importante que entremos a hablar un poquitico del perdón, no solo como acto de generosidad hacia otro. También es un acto de autoliberación, de la liberación que nos permite valga la redundancia, liberarnos del peso del resentimiento y la amargura que llevamos dentro. Entonces, el perdón, yo lo veo como un proceso fundamental que es personal, que comienza con la decisión consciente de dejar de lado el deseo de venganza, arrancamos por ahí, y liberar el resentimiento hacia aquellos que nos lo han causado o que nos han causado ese dolor. Esto no significa, y ya se los he dicho en varias ocasiones, no significa olvidar. Tampoco significa justificar el daño que hemos experimentado. No se trata de que vamos a ir a querer, a abrazar y a compartir con la persona que nos ha hecho daño, con un abusador, con un asesino. Significa liberarnos del poder de ese dolor y liberarnos del poder que ese dolor tiene en mí, que ese dolor tiene en nosotros. Entonces, al perdonar, nos liberamos realmente de la carga emocional. Y esa carga a veces es la más pesada de todas. Y la hemos llevado durante tanto tiempo que ya pensamos que hace parte de nuestro peso. Y no. Una de las claves para liberarse de ese peso
de ese peso de resentimiento y amargura es, obviamente, cultivar la comprensión y la empatía. ¿Hacia quién? Hacia aquellos que nos han herido. Pero no hablamos de justificar, ni de amarlos, ni de estar con ellos. Significa simplemente de entender, comprender y soltar. Esto no significa justificar tampoco su comportamiento o minimizar el daño. Ah, no, pues, no, ya tampoco, no era para tanto. No, el daño que nos ha causado es el daño que nos ha causado y puede ser grande, mediano o pequeño, pero es un daño y se reconoce y no se minimiza. Pero también tenemos que reconocer que todos somos seres imperfectos y al ser imperfectos, muchos cometemos errores. Todos cometemos errores, hasta nosotros. Nosotros somos victimarios de otros y otros son victimarios de nosotros. Y eso nos hace imperfectamente perfectos. Al reconocer esa humanidad en aquellos que nos han herido, podremos encontrar compasión en nuestros corazones y abrirnos al proceso de perdón de ellos. Y luego nos perdonaremos a nosotros mismos, porque el perdón también implica practicar el autocuidado emocional durante el proceso de sanación. Y esto tiene que ver, y valga la redundancia, porque sé que lo he recalcado bastante en el podcast del día de hoy, se trata de permitirnos sentir y procesar las emociones que surgen al recordar el dolor del pasado en lugar de reprimir o negar las emociones. Porque es que todos hablamos del autocuidado, es como si fuera, bueno, bañarme, comer, tener mis necesidades, hacer mis necesidades, cuidarme, pero no parte solamente de eso, también parte de permitirnos sentir y procesar esas emociones, no de resguardarlas, no de reprimirlas, no de negarlas. Es importante, por no decir vital, ser amables y compasivos con nosotros mismos mientras navegamos en este proceso, reconociendo que el perdón, obviamente, es difícil, será difícil, y puede llevar tiempo, no es de la noche a la mañana, pero en ese proceso de permitirme sentir, yo me estoy validando, yo estoy dándome ese valor que tanto he perdido con las heridas emocionales. Recordemos que en todas las heridas emocionales yo pierdo valor, yo pierdo valía. Y aquí me lo estoy devolviendo. Entonces, es importante recordar que el perdón no siempre significa reconciliarme con aquellos que me han herido. En algunos casos, el perdón puede ser un proceso interno que realizamos por nosotros mismos sin necesidad de interactuar con la persona que nos herido. Entonces, yo no perdono al otro, le digo enfrente, te perdono. Yo puedo sentarme imaginariamente y pensar en la persona y decir, te perdono y te suelto. Porque el perdón nos libera del pasado. Bueno, ahora es turno para la autoestima. Hablemos sobre la autoestima. ¡Wow! La verdad es que una de las primeras estrategias para mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo es desafiar las creencias limitantes que hemos internalizado a lo largo de los años. Entonces, a menudo nos saboteamos a nosotros mismos con pensamientos negativos y autocríticos que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Es importante, vital, trascendental, cuestionar esas creencias y reemplazarlas por pensamientos más realistas y positivos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades. Entonces, para construir una narrativa nueva, personal, basada en la autoestima y la confianza de uno mismo, es útil practicar la gratitud y el reconocimiento de nuestras fortalezas y logros. Miren qué palabras tan importantes. Gratitud, reconocimiento, fortalezas y logros. Entonces, necesitamos tomar el tiempo para reflexionar sobre nuestras cualidades positivas, celebrar nuestros éxitos grandes y pequeños. Todo eso nos va a ayudar a cultivar una imagen más positiva de nosotros mismos y a reforzar nuestra confianza en nuestras habilidades. Además, es importante establecer metas realistas y alcanzables que nos desafíen a a crecer y desarrollarnos como individuos. Entonces, al establecer y alcanzar objetivos, nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de superar desafíos y lograr lo que nos proponemos. Entonces, este proceso refuerza nuestra confianza en nuestras habilidades y nos impulsa a seguir adelante en nuestro viaje de autoaceptación y crecimiento personal.
Entonces, practicar la autocompasión y el amor propio también es esencial para mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo. Es importante tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y compasión, incluso cuando cometemos errores o enfrentamos dificultades, y más aún cuando detectamos nuestras heridas. Necesitamos tener compasión y amabilidad con esa herida, con ese pasado. Obviamente debemos tratar de cultivar una actitud de autocompasión que va a nos permitirnos aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, no como queremos ser. Entonces, con nuestros defectos e imperfecciones, tratando de ser eso que queremos ser. Esto nos va a ayudar a desarrollar una relación más saludable con nosotros mismos. Además, es útil adoptar prácticas diarias que fomenten una mayor autoaceptación y un amor propio. Porque esto puede incluir, por ejemplo, lo que hemos hablado anteriormente. De pronto, incluir una meditación, incluir una visualización creativa, de pronto hacer ejercicio, ir a un spa, a tener mi cuerpo, ir a las uñas, a que me arreglen las uñas. Eso también puede ser parte del autocuidado y de la autoaceptación. La verdad es que todas estas actividades nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos a un nivel, llamémoslo, más profundo y a fortalecer nuestra conexión con nuestro ser, con ese ser auténtico, con ese ser verdadero. Pero parte de un compromiso consciente de desafiar esas creencias limitantes. Entonces, vamos a construir una nueva narrativa personal basada en practicar el cuidado, en autoaceptarnos, en nuestro amor, en el perdón, en el soltar, en el cuidado del cuerpo, de la mente, del espíritu, del alma, para liberarnos de la autocrítica, del autojuicio, para darnos una vida de confianza, autenticidad, inclusive una vida de autorrealización. Nuestras experiencias durante la infancia tienen un impacto profundo, ya lo sabemos. Ahora está en nuestras manos que esas heridas emocionales que llevamos con nosotros mismos de la infancia ya no nos condicionen con patrones de comportamiento, ya no nos limiten, ya no nos definan, ya no nos afecten nuestras relaciones de manera significativa. Cuando llevamos heridas emocionales no sanadas de la infancia, es común que éstas influyan en la forma en que experimentamos la vida continuamente. Afectan nuestros vínculos. Del mismo modo que alguien ha experimentado el abuso, puede luchar con la intimidad, desarrollar patrones de comportamiento autodestructivos en sus relaciones. Así que va a continuar viviendo esa herida hasta que la sane, recurrentemente, una tras otra, una tras otra, una tras otra, como golpeándonos con la misma piedra, una tras otra. Uno de los desafíos más comunes para enfrentarnos a nuestras relaciones debido a las heridas de la infancia es el establecimiento de límites saludables. Las personas que han experimentado, por ejemplo, negligencia o abuso o invasión de sus límites durante la infancia pueden tener dificultades para establecer y hacer respetar límites saludables en sus relaciones adultas. Esto puede conducir a relaciones completamente desequilibradas, donde una persona se siente constantemente explotada e ignorada. Entonces, para superar estos desafíos es importante aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Esto implica identificar nuestras verdaderas necesidades, lo que realmente queremos, lo que realmente no queremos, permitirnos decir sí, permitirnos decir no cuando realmente queremos decir sí, cuando no queremos decir no, y permitirnos comunicarlos claramente sin tener que ponerles máscaras o dulcificarlos o polarizar, no, politizarlos es la palabra. Porque es que a veces sentimos mal al establecer límites saludables, pero establecerlos es esencial para construir relaciones equilibradas y satisfactorias de respeto mutuo. Entonces, la comunicación efectiva también juega un papel crucial en el manejo de las heridas de la infancia. Y bueno, las personas que han experimentado traumas emocionales pueden tener dificultades para expresar sus necesidades. Entonces, al no poder expresar esas necesidades, pues obviamente yo no he podido establecer, no voy a establecer límites.
Y si yo no puedo expresar mis necesidades y mis emociones de manera clara y directa, esto puede llevar a malentendidos, resentimientos y conflictos en mis relaciones. Entonces es una bola de nieve de nunca parar. Entonces, para mejorar la comunicación en nuestras relaciones es importante practicar la escucha activa. O sea, para poder yo ser escuchado, necesito haber escuchado a alguien antes. Entonces, necesito escuchar cómo alguien se expresa para luego yo poder expresar mis necesidades y mis emociones de manera honesta y respetuosa y estar abiertos a las perspectivas y experiencias de los demás. Entonces, la comunicación efectiva habla de doble vía, escucha y habla. Por eso tenemos dos oídos y una boca. Dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, la comunicación efectiva nos permite construir puentes de comprensión y empatía en nuestras relaciones, lo que nos lleva a superar desafíos y conflictos que surgen debido a nuestras heridas emocionales. Entonces, además de establecer límites saludables y comunicarnos efectivamente y respetuosamente, ¿cierto? Para poder establecer los límites, también es importante aprender a resolver los conflictos de manera constructiva en nuestras relaciones. Entonces, esto implica abordar los problemas de manera directa y respetuosa, buscar soluciones mutuamente satisfactorias y trabajar juntos para fortalecer la conexión y el entendimiento en la relación, a enfrentar esos conflictos con valentía y compasión. Podemos transformar eso en desafíos y en oportunidades de crecimiento para dar una sanación no solamente personal, sino relacional también. Entonces, en resumen, las heridas de la infancia pueden tener un impacto profundo en nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Y si las sanamos o no, si las detectamos o no, pues determinan nuestro destino. Y han venido guiándonos y han venido asustándonos y han venido doliéndonos durante todo este camino. Entonces, trabajándolas, detectándolas, sanándolas, permitiéndome establecer límites, comunicarme efectivamente y resolver los conflictos de manera constructiva, vamos a poder superar de manera diferente, no mejor ni peor, todos los desafíos que la vida me presente, tanto en mis relaciones más significativas como en mis decisiones más importantes, también en mi satisfacción y amor propio. Es importante que esto lo entendamos como crecimiento personal a lo largo de nuestra vida y que si nos permitimos ese crecimiento personal a largo plazo, vamos a reconocer y valorar un progreso continuo que hemos realizado durante este viaje. Ya nos habremos aprendido, ya habremos aprendido a poner metas realistas y alcanzables, a celebrarlas, que sería después o durante el camino, mini celebraciones cada vez que hacemos algo y luego una mega celebración por cada uno de los avances grandes, ya sea superar un miedo, ya sea establecer los límites, sea entenderlo, sea aceptarlo, sea perdonar, sea simplemente tomarse un tiempo para cuidar de nosotros mismos. Todo eso merece un reconocimiento. Creo que por el día de hoy hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo las heridas de la infancia. Sé que hay muchísimo, muchísimo más para trabajar. Creo que por el día de hoy vamos a terminar ahí. Sin embargo, creo que el siguiente podcast trataré de hablar un poquito más, no acerca de las heridas de la infancia, porque creo que las tenemos claras, o al menos hicimos un buen abrebocas de cómo detectarlas, ¿cierto? Cómo empezar el camino. Creo que el hecho de simplemente saber desde dónde arranco y hacia dónde, eso ya me da un avance grandísimo, ¿cierto? Me da un horizonte, me da una base. Entonces, ahora ya tenemos las bases. Sin embargo, cada una de las heridas mmm, tenemos que trabajarla diferente en cada uno de nosotros. Y yo creo que el siguiente podcast o la siguiente vez que nos veamos sería importante que habláramos un poquito más sobre cada una de las heridas, más en cómo detectarlas y buscar de pronto un ejercicio para la sanación. Y
creo que el próximo podcast que haré será algo un poquito más, ya no de tanta terminología, tanta explicación, sino más bien algo que podamos hacer como ejercicio práctico, algo que nos pueda ayudar, tanto meditación o ejercicios en general, diarios o frases o algo. Creo que me voy a inventar algo así por el estilo, voy a crear algo así por el estilo para trabajar en cada una de las heridas. Entonces, muy seguramente haré un podcast de cada una de las heridas, cómo trabajarla y qué herramientas les puedo guiar o acompañar en cómo lo trabajé yo o cómo se puede trabajar esa herida. Muchísimas gracias para todos por haberme escuchado el día de hoy. Fue un podcast súper revelador, fue un podcast lleno de información. Espero que hayan quedado satisfechos, felices, que le den un like, que me acompañen siempre, que me manden sus comentarios, que se den un vistazo a nuestra página de SOS Desarrollo Holístico, que nos acompañen los jueves en en estas charlas tan importantes de temas de este podcast Voces en Conciencia. Para todos y para todas, un abrazo grandísimo. Que tengan una súper feliz semana. Bye bye.